Amigos de Saber Votar, ese es el dato político hoy 19 de agosto de 2026, 9:15 en punto. Bueno, pues obviamente el tema que está dando de qué hablar en muchos lados es pues el haberle quitado la visa a Andy López Beltrán. Andrés Manuel López Beltrán, no le gusta que le digan Andy, el hijo del expresidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, bueno, pues anunció apenas la semana pasada que le habían retirado la visa. Lo hizo acompañada de una carta que es una verdadera burla, en la que pide la renuncia de Marco Rubio y Cristian Landó, el secretario de Estado y el subsecretario de Estado americano, este último ex embajador de Estados Unidos en México. Y es que resulta que pues el señor Andrés López Beltrán pues manda esta carta un poco adelantándose a que en algún momento los Estados Unidos anunciara el que se le quitara la visa. Hay algunos rumores que aseguran que la visa ya se le había quitado desde algunos meses. Lo que es un hecho de que apenas él lo expresó, un poco para curarse en salud y adelantarse a posibles tiempos. La carta en la que llama que tienen medidas hitlerianas en Estados Unidos y que no le interesa actualmente visitar, se da en torno a esta situación en la que el gobierno mexicano y Estados Unidos tienen un amor apache. ¿Por qué digo que tiene un amor apache? Porque por un lado el director de la DEA felicita a Omar García Harfuch y asegura que Omar García Harfuch es un hombre de confianza para Estados Unidos, y así nuestro Batman mexicano, nuestro secretario de Seguridad Ciudadana queda muy bien parado. Por otro lado, pues se hacen estas investigaciones y estos retiros de visas de diversos personajes. Lo más interesante de esto es que ha salido Morena en una defensa a ultranza de la soberanía nacional. ¿Qué tiene que ver que le quiten la visa a un personaje cuyo mayor cargo público ha sido secretario de organización de un partido político en el que ni siquiera duró el periodo por el que fue nombrado, con el país? ¿Así a poco sale Claudia Sheinbaum a defender a los mexicanos maltratados por el ICE? ¿Acaso así se trata a todos los mexicanos? No, obviamente porque es el hijo del gran Tatuani, del quien está atrás del poder del Morena y del propio gobierno. Con esto, Claudia Sheinbaum secunda el tema de que ella es una subordinada de Andrés Manuel López Obrador y de que todo lo que está pasando en estos momentos en la dinámica política dentro de Morena son decididos desde Palenque. O mejor dicho, habría que decir no solamente Palenque, sino está ahorita a salto de mata. Se sabe que López Obrador no está viviendo de forma continua en Palenque, sino también se le ve en las lomas de Chapultepec, también se le ve en Tlalpan y a veces se le desconoce totalmente su paradero. Lo que es un hecho es de que Andy López Beltrán, quien busca una diputación federal para tener el respectivo fuero para las elecciones del 2027, pues ahora no tendrá el acceso a los Estados Unidos. La gran pregunta es la vinculación del famoso clan de los hijos de López Obrador con personajes como el Cártel Jalisco Nueva Generación, que lo mencionó Latinos en un espacio noticioso de esta semana. Lo que sí es que no se puede comparar las visas de estos personajes políticos de Morena con la soberanía nacional. Eso es un verdadero absurdo. Lo que sí es que se le está acabando la carrera política a el hijo de López Obrador y que los morenos puros pierden un fuerte aspirante presidencial. Aunque llegue a la Diputación Federal, se ve difícil que alguien que no tenga visa pudiera convertirse en presidente de México. Y esto le abre las posibilidades a personajes como el propio Omar García Harfuch a poder, de alguna manera, pues sí, buscar la candidatura presidencial para el año 2030. Y bueno, cambiando de tema hacia otros asuntos que tienen que ver también con lo que ha estado pasando coyunturalmente en los últimos días, bueno, pues podríamos mencionar también lo que ha estado pasando en otros campos de la propia política. Y es que hemos sido testigos de cómo no solamente es el tema que nos preocupa, el tema de la visa del propio Andrés Manuel López Beltrán, sino también, habría que decirlo así, la lista de Sheinbaum. ¿Qué es la lista de Sheinbaum? Bueno, pues resulta que la consejera jurídica de la presidencia, esa mujer que fue secretaria de Gobernación, que fue presidenta nacional de Morena, que ahora se ha reducido a ser la consejera jurídica, la señora Luisa María Alcalde, pues dio a conocer en uno de esos programas que nadie ve, derecho de réplica, los programas que genera el propio gobierno, una lista de indeseables, como si estuviéramos viviendo en un gobierno fascista, si estuviéramos en la época de Hitler o de Mussolini, o como si estuviéramos en la época en la que el régimen castrista evidenciaba a los distintos actores. Luisa María Alcalde da a conocer esta lista de personajes que se dedican a atacar a la 4. Desde Joaquín López Dóriga, pasando por Ciro Gómez Leiva, Chumel Torres o Beatriz Pajés,
Al igual que varios usuarios de internet, Luisa María Alcalde prácticamente dijo: estos son los enemigos del Estado. Rápidamente tuvo que rectificar porque la situación se convirtió en una bola de nieve. Incluso vimos un debate en el que Joaquín López Dóriga le dio una verdadera paliza a Luisa María Alcalde. ¿Será acaso esto una medida de distracción porque venía lo de Andy? ¿Y vendrán más cosas en las investigaciones de fondo de lo que está sucediendo hoy en día entre las investigaciones de Estados Unidos por políticos vinculados al narco? Lo que sí es de que si fue una cortina de humo, le salió interesante. Pero si fue a propósito, qué pifia la de presentar a una serie de personajes como enemigos del Estado. ¿Por qué? Porque hay consecuencias. Desde que algunos de los seguidores de Morena y de la 4T sean hostiles hacia esos medios, hasta la propia seguridad de ellos. Recordar que apenas en el sexenio pasado, Ciro Gómez Leiva recibió un atentado en el que pudo haber perdido la vida. Y en el que también, hay que mencionarlo, la aparición de esta lista pues se da en torno a la gran duda sobre un gobierno autoritario, sobre el ejercicio de la democracia y sobre una serie de reformas que tienen que ver en materia judicial y política y electoral, en las que ponen entredicho, por ejemplo, el hecho de que si hay una intervención extranjera en un proceso electoral se podría anular las elecciones. La verdad es que Luisa María Alcalde hace el trabajo sucio para la presidenta Claudia Sheinbaum. Qué denigrante acabar así, más de denigrante que ande con el señor Cero Votos, Arturo Ávila, eso no. Aquí lo interesante es que esta lista de Sheinbaum, en lugar de afectar, parece que puede enaltecer a estas figuras que se han convertido en verdaderos críticos del propio gobierno. Bueno, hace más de 100 días, cuando se dio a conocer lo que tenía que ver con estas solicitudes de Estados Unidos de extradición de figuras como Rubén Rocha o como el general Insunza, apareció la del general Mérida. ¿Quién era el general Mérida? Pues era el secretario de Seguridad Pública del estado de Sinaloa. Y ahora se ha convertido en testigo protegido. Así es. O por lo menos eso se da a entender después de que dejó de estar en una prisión en Estados Unidos. El general Mérida se presentó él por voluntad propia hacia los Estados Unidos, se entregó y pues fue parte de los que estuvo dando información interesante sobre la vinculación de Rubén Rocha con grupos como los Chapitos o como los Mayitos. A esto también se da la entrega de Narcocracia, el nuevo libro que presenta Anabel Hernández, esta periodista de investigación sobre temas de crimen organizado, en el que vincula a los hijos de López Obrador y al propio López Obrador con el tema del narcotráfico. Es así como con esta figura de testigo protegido, el general Mérida podría de alguna manera, pues ahora sí que señalar el dedo sobre algunos otros culpables en esta dinámica, en estos narcogobiernos que estamos viendo. Testigo protegido de un militar que tuvo la valentía de presentarte hacia la justicia americana, que apareció encadenado en el primer juicio y en el que parece ahora que está fuera de prisión, va a colaborar. Cantará las rancheras, como se dice en muchos lugares. Lo que es un hecho es que el general Mérida se convierte en una pieza clave para el futuro. Y por eso la aparición del libro de Narcocracia de Anabel Hernández será sumamente polémico alrededor de lo que pasa. Después de las declaraciones del famoso El Grande, quien es como ahora también testigo protegido, le da la información a Anabel Hernández en este libro. Lo que sí es que vamos a ver qué tantas llega a afectar. Y es que el general Mérida fue prácticamente obligado a ser secretario de Seguridad Ciudadana en el estado de Sinaloa sin recibir apoyo. 300 elementos apenas de una policía estatal, de un estado donde siempre el narcotráfico ha sido uno de los reinantes. Y un Rubén Rocha escondido, el cual parece que ya no se puede hacer nada al respecto acerca de su regreso, sino al contrario, lo vemos más fácil de que llegue a prisión. Y bueno, ha llegado el momento de el datillo político. Bueno, en el datillo político hay que hablar. Se fue Mónica Soto Fragoso. Usted va a decir, ¿quién es Mónica Soto Fragoso? Bueno, pues ella era magistrada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Y es que hay que recordar que Mónica Soto llegó a ser presidenta de este tribunal. Le tocó a ella decidir sobre el caso de la presidencia de la República. Hay que recordar que la elección presidencial, los votos los cuenta el INE, la califica el Tribunal Electoral y otorga el acta de constancia. Bueno, pues Mónica Soto decidió renunciar al cargo que ocupó desde el 2016. Con ello ella no va a utilizar esta prórroga para que siga siendo magistrada, cosa que sí iban a hacer Reyes Rodríguez y los famosos Felipe Fuentes y Felipe de la Mata, los cuales se han convertido en los verdaderos dueños del Tribunal Electoral.
En su momento tuvieron que hacer alianza con Mónica Soto, incluso le impulsaron para que fuera la presidenta del tribunal. Pero parece que ya se cansaron de Mónica Soto. Han dicho que no opera como ellos quisieran y simple y sencillamente le estaban empezando a hacer una vida hostil. Hay versiones que hablan de que Mónica Soto se irá a un consulado, que sea Houston, que sea alguna ciudad rimbombante de los estados. Posiblemente ese sea el camino de una Mónica Soto que podría quedarse más tiempo en esa prórroga que parecerán cargos ya vitalicios los de los del Tribunal Electoral. Mónica Soto junto con los señores Felipes son los responsables de que se les haya otorgado la mayoría artificial a Morena en la Cámara de Diputados. Mayoría que no obtuvieron los votos, sino que lo lograron con los artificios de la propia ley que había hecho, por cierto, antes el PRI y el PAN. Pero bueno, lo que sí es que el poder de los Felipes se impuso al de Mónica Soto. Ojo, viene una nueva crisis en el Tribunal Electoral. ¿Por qué? La salida de Yanis Sotalara apenas hace unos meses, sumado al de nuevamente el tribunal de 7 integrantes queda ahora conformado por 5. Si bien el presidente actual de la Corte, Gilberto Batis, ha mostrado mayor profesionalismo que la de Mónica Soto, el hecho de que el tribunal se quede con 5 miembros previa a una elección siempre pone en duda el futuro electoral y de las resoluciones y de la carga de trabajo que se podría dar. Y también nos hace reflexionar sobre el poder de los Felipes, que se impone no solamente en la dinámica interna del tribunal, sino también en esa alianza que tienen con Morena y la 4T, de poder imponerse en la dinámica política en términos generales para la resolución de los conflictos. Hay que recordar que el tribunal ha realizado algunas acciones que realmente ponen en entredicho su verdadera autonomía. Y bueno, pues con esto, con la salida de Mónica Soto, la nueva crisis del tribunal, veremos cómo se resuelve, porque en teoría tendría que ser hasta una elección del Poder Judicial que podría darse hasta el 2028. Bueno, yo los invito a que sigan toda la programación que tenemos en Saber Votar, a que visiten nuestra página sabervotar.mx, nuestras redes sociales, que pueden dejarnos algún comentario y recuerde que esta videocolumna los invita también no solamente a estar atentos a lo que sucede en la información, sino también a prepararse porque viene el proceso electoral 2026-2027, ya el 10 de septiembre arranca oficialmente. Soy Guillermo Torres Quirós, les mando un fuerte abrazo y hasta la próxima.